¿Sabías que en Primer Reyes encontramos la historia más dramática de poder, traición y milagros de toda la Biblia? Este libro contiene el momento exacto donde el reino más poderoso de la tierra se fractura para siempre. Aquí verás cómo el rey más sabio de la historia se convierte en su propia perdición, cómo un profeta detiene la lluvia con sus palabras y cómo una reina extranjera intenta destruir la fe de toda una nación. En Reyes no es solo historia antigua, es el libro que explica por qué Israel y Judá dejaron de existir como lo conocemos. Desde conspiraciones reales hasta resurrecciones sobrenaturales, desde templos de oro hasta ídolos que provocan la ira divina. Prepárate para descubrir los secretos, las intrigas y los milagros que cambiaron el destino de la humanidad para siempre. El rey David estaba muy viejo y su cuerpo ya no funcionaba como antes. Por más que sus siervos lo cubrían con mantas y vestidos gruesos, no podía mantener el calor. Como nos cuenta el capítulo 1, versículo 1, cuando el rey David era ya viejo y avanzado en días, le cubrían de vestidos, pero no se calentaba. Los médicos y consejeros del palacio decidieron buscar una solución especial. Necesitaban encontrar una joven virgen muy hermosa que pudiera estar con el rey, cuidarlo día y noche y ayudarlo a mantener el calor corporal. Recorrieron todo Israel hasta encontrar a Abisag, una muchacha extraordinariamente bella de la ciudad de Sunem. Ella llegó al palacio y se convirtió en la cuidadora personal del rey. El versículo 4 nos dice: la joven era hermosísima, la cual calentaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Abisag lo atendía en todo, lo servía con dedicación, pero era evidente que David ya no era el mismo guerrero poderoso que había vencido a Goliat y conquistado Jerusalén. Su fuerza se había desvanecido, su energía era mínima, y todos en el palacio sabían que los días del gran rey estaban contados. Mientras David yacía débil en su lecho real, las intrigas y conspiraciones comenzaron a crecer por todo el reino. Los príncipes y nobles empezaron a posicionarse, preguntándose quién sería el próximo rey de Israel. Adonías, el cuarto hijo de David, vio la oportunidad perfecta para tomar el poder. Era un hombre muy atractivo, alto y fuerte, que se parecía mucho a su hermano Absalón, quien años antes había intentado robar el trono a su padre. El capítulo 1, versículo 6, nos cuenta algo importante sobre su carácter. Su padre nunca le había causado pesar, diciéndole: ¿por qué haces así? Y también este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. David nunca lo había disciplinado ni corregido, así que Adonías creció pensando que podía hacer lo que quisiera. Decidió que había llegado su momento y comenzó a actuar como si ya fuera rey. El versículo 5 registra su rebelión. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Organizó un desfile impresionante con carros de guerra, caballos y 50 soldados corriendo delante de él por las calles de Jerusalén. Era una demostración de poder diseñada para impresionar al pueblo, pero su plan más audaz fue organizar una gran celebración junto a la piedra de Solielet, cerca de la fuente de Rogel. Allí mató muchas ovejas, vacas y animales engordados, como si estuviera ofreciendo sacrificios reales. Invitó cuidadosamente a todos sus hermanos, los demás hijos del rey, pero excluyó deliberadamente a Salomón. También logró el apoyo de Joab, el poderoso comandante del ejército de David, y del sacerdote Abiatar. Con estos aliados importantes, Adonías se sentía seguro de que su coronación sería aceptada por todos. Mientras Adonías celebraba su falsa coronación, el profeta Natán se enteró de todo lo que estaba pasando. Inmediatamente entendió el peligro mortal que esto representaba para Salomón y su madre Betsabé.
Si Adonías lograba consolidarse como rey, lo primero que haría sería eliminar a todos los posibles rivales, especialmente a Salomón, quien también tenía derechos al trono. Natán buscó urgentemente a Betsabé y le reveló la situación. En los versículos 11 y 12 del capítulo 1 le dijo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo nuestro señor David? Ven pues, ahora, y te daré consejo para que guardes tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Era una cuestión de vida o muerte. Natán diseñó una estrategia perfecta. Betsabé entraría primero a hablar con David, le contaría sobre la rebelión de Adonías y le recordaría su promesa sagrada de que Salomón sería el próximo rey. Después, mientras ella todavía estuviera allí, él entraría y confirmaría exactamente la misma historia. Betsabé siguió el plan al pie de la letra. Entró donde estaba David, se inclinó profundamente y le habló con respeto, pero con urgencia. El versículo 17 registra sus palabras exactas. Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Le explicó cómo Adonías se había autoproclamado rey. Había hecho sacrificios, había invitado a todos los príncipes excepto a Salomón, y cómo todo el reino estaba esperando a ver qué haría David al respecto. Justo cuando terminó de hablar, llegó Natán tal como habían planeado. El profeta confirmó cada palabra de Betsabé y añadió detalles importantes. Ni él, ni Sadoc el sacerdote, ni Benaía el jefe de la guardia habían sido invitados a la celebración de Adonías. Era claramente una conspiración contra la voluntad real. Al escuchar el testimonio de Betsabé y la confirmación del profeta Natán, David despertó de su estado de debilidad como si hubiera recibido nueva energía. Se dio cuenta de que había estado a punto de perder el control de su reino mientras yacía enfermo. No podía permitir que Adonías usurpara el trono que había prometido solemnemente a Salomón. Llamó inmediatamente a Betsabé y le hizo un juramento sagrado que no admitiría demora. En el versículo 29 del capítulo 1 le dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. La palabra clave era hoy. No habría más espera ni demora. David entendía que cada hora que pasaba fortalecía la posición de Adonías. Inmediatamente llamó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, el comandante de su guardia personal. Les dio instrucciones precisas y urgentes. Debían tomar a Salomón, montarlo en la mula real del mismo David, llevarlo hasta la fuente de Gihón y ungirlo allí como rey de Israel. El versículo 33 registra las órdenes exactas. Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y haced subir a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. La mula real era un símbolo poderoso del poder real, y Gihón era un lugar público donde todo el pueblo podría presenciar la ceremonia. Cuando derramaron el aceite santo sobre la cabeza de Salomón y tocaron el cuerno sagrado, el sonido se escuchó por toda Jerusalén. El pueblo comenzó a gritar: ¡Viva el rey Salomón! El ruido era tan ensordecedor que, como dice el versículo 40, se regocijó el pueblo en gran manera y cantaron con flautas y se regocijaron con gran gozo, tanto que la tierra se hendía con el clamor de ellos. Después de asegurar la coronación de Salomón, David sabía que su muerte se acercaba rápidamente. No quería irse de este mundo sin darle a su hijo las instrucciones más importantes para gobernar el reino de manera exitosa. Lo llamó a su lado y comenzó a hablarle con la sabiduría de sus muchos años de reinado. En el capítulo 2, versículo 2, le dijo algo fundamental: Yo sigo el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé hombre.
Estas no eran solo palabras de despedida, sino una transferencia de responsabilidad. David le explicó que gobernar requería fuerza, valor y sabiduría para tomar decisiones difíciles. Pero luego le dio consejos muy específicos sobre personas concretas que representaban tanto peligros como oportunidades para el nuevo reino. Primero le habló de Joab, el comandante del ejército que había servido fielmente durante años, pero que también había cometido crímenes terribles. En el versículo 5, David le recordó: «Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y puso sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos, y en sus zapatos que tenía en sus pies». Joab había matado a estos 2 comandantes durante tiempos de paz, fingiendo darles un saludo amistoso y luego apuñalándolos. Era demasiado peligroso para dejarlo vivo. También le recordó a Simei, el benjaminita, que había maldecido a David cuando huía de Absalón, lanzándole piedras y gritando insultos horribles. Sin embargo, David no solo habló de enemigos. Le pidió especialmente que fuera generoso con los hijos de Barzilai, el galaadita, porque ellos habían arriesgado sus vidas para ayudar a David durante su exilio, proporcionándole comida y refugio cuando más lo necesitaba. David le estaba enseñando a Salomón una lección crucial. Un rey sabio recompensa la lealtad y castiga la traición. Salomón siguió las instrucciones de su padre con precisión quirúrgica, pero también demostró su propia sabiduría al manejar cada situación de manera diferente según las circunstancias. El primer caso llegó cuando Adonías, quien había perdido su intento de golpe, se acercó a Betsabé con una petición que parecía inocente. Quería casarse con Abisag, la sunamita, la joven hermosa que había cuidado a David en sus últimos días. Betsabé, sin entender las implicaciones políticas, llevó la petición a Salomón. Pero el nuevo rey inmediatamente comprendió el peligro. En la cultura de esa época, casarse con las mujeres del rey anterior era una manera de reclamar derechos sobre el trono. Era otro intento desesperado de Adonías por ganar poder político. La respuesta de Salomón fue rápida y definitiva, como registra el versículo 25 del capítulo 2. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. No había lugar para más conspiraciones. Luego llamó a Abiatar, el sacerdote que había apoyado la rebelión de Adonías. Sin embargo, Salomón demostró misericordia mezclada con justicia. En lugar de matarlo, lo expulsó a sus tierras en Anatot, diciéndole en el versículo 26, «Vete a Anatot a tus heredades, porque eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre». Respetó su servicio pasado, pero le quitó todo poder futuro. Cuando Joab se enteró de que Adonías había muerto y Abiatar había sido removido, entendió que su turno había llegado. Corrió al tabernáculo de Jehová y se agarró de los cuernos del altar, pensando que el lugar sagrado lo protegería. Pero Salomón ordenó a Benaía que lo matara allí mismo, porque sus crímenes pasados eran imperdonables. Finalmente llegó el caso de Simei. Aquí Salomón mostró una sabiduría diferente. En lugar de ejecutarlo inmediatamente, le ofreció una oportunidad de vivir bajo condiciones estrictas. Le ordenó construir una casa en Jerusalén y nunca salir de la ciudad. Simei aceptó el trato y juró obediencia. Durante 3 años cumplió su palabra, pero luego cometió un error fatal. 2 de sus siervos huyeron a Gat, y él los siguió para recuperarlos,
rompiendo así su promesa. Cuando regresó a Jerusalén, Salomón lo mandó ejecutar, diciéndole: «Tú sabes todo el mal que tu corazón reconoce que hiciste a David mi padre. Jehová, pues, hará volver tu maldad sobre tu cabeza». Una vez que Salomón había eliminado todas las amenazas a su reino y establecido firmemente su autoridad, decidió buscar la bendición de Dios de manera formal. Viajó a Gabaón, que en 1200 en esa época era el lugar más importante para la adoración, donde estaba ubicado el gran altar de bronce que Moisés había construido en el desierto. Allí ofreció 1000 holocaustos, una cantidad enorme que demostraba su deseo sincero de honrar a Dios y buscar su favor divino. Esa noche, mientras dormía en Gabaón, le ocurrió algo absolutamente extraordinario que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. En el capítulo 3, versículo 5, leemos: «Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé». Era una oferta increíble y sin límites. El creador del universo, el Dios todopoderoso, le estaba diciendo al joven rey que pidiera cualquier cosa que su corazón deseara. Salomón podría haber pedido riquezas incalculables, una vida de cientos de años, la muerte de todos sus enemigos presentes y futuros, o poder absoluto sobre todas las naciones de la tierra. Pero su respuesta reveló un corazón excepcional y una humildad extraordinaria. En los versículos 7 al 9, Salomón le respondió a Dios: «Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?». Salomón pidió sabiduría para gobernar bien, para distinguir entre el bien y el mal, y para hacer justicia a su pueblo. Esta petición desinteresada agradó tanto a Dios que no solo le concedió la sabiduría solicitada, sino que también le prometió en el versículo 13: «Y aún también te he dado las cosas que no me diste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días». Además, le prometió larga vida si caminaba en obediencia a sus mandamientos. Con la sabiduría divina que había recibido, Salomón comenzó inmediatamente a organizar su reino de una manera completamente nueva y revolucionaria. Entendía que un reino grande y próspero necesitaba una administración eficiente y bien estructurada. El capítulo 4 nos presenta en detalle el sistema gubernamental más sofisticado que Israel había tenido hasta ese momento. Salomón estableció posiciones específicas para diferentes responsabilidades. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote principal. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran los secretarios reales. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista que llevaba los registros oficiales. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y amigo del rey. Ahisar tenía a su cargo la casa real, y Adoniram, hijo de Abda, estaba sobre los tributos. Pero lo más ingenioso de todo el sistema era la división del reino en 12 regiones administrativas, cada una con su propio gobernador responsable. Como explica el versículo 7, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Este sistema era brillante porque distribuía la carga económica de mantener la corte real
de manera equitativa entre todas las regiones del reino. Cada gobernador tenía que proporcionar alimentos y suministros para un mes específico del año. Las cantidades necesarias eran enormes. Los versículos 22 y 23 nos dan los números exactos. Y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. Además de toda esta comida para las personas, también necesitaban alimentar a los animales del rey. El versículo 26 nos dice que Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Cada gobernador también debía proporcionar cebada y paja para estos miles de caballos, según les correspondiera en su mes de servicio. Era un sistema perfectamente organizado que aseguraba el funcionamiento continuo del reino sin sobrecargar a ninguna región en particular, y que permitía a Salomón mantener un ejército poderoso y una corte real digna de su posición como el rey más sabio y próspero de la tierra. Salomón tuvo la oportunidad perfecta para demostrar su sabiduría divina cuando llegaron dos mujeres con un problema que parecía imposible de resolver. Ambas eran prostitutas que vivían juntas en la misma casa, y cada una había dado a luz a un bebé con pocos días de diferencia. Una noche terrible, una de ellas se acostó sobre su hijo mientras dormía y el niño murió ahogado. En el capítulo 3, versículo 17, la primera mujer le contó al rey: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día, después que yo di a luz, que esta mujer también dio a luz, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa». La historia se complicó cuando la mujer del bebé muerto cambió secretamente los niños durante la madrugada, poniendo el bebé muerto junto a la otra madre y tomando el bebé vivo para sí. Por la mañana, cuando la verdadera madre despertó para amamantar a su hijo, se encontró con el niño muerto. Pero al mirarlo bien bajo la luz del día, se dio cuenta de que no era su bebé. Las dos mujeres comenzaron a discutir violentamente, cada una reclamando que el bebé vivo era suyo. Como no había testigos ni manera de probar la verdad, decidieron llevar el caso ante el rey más sabio de la tierra. Salomón las escuchó cuidadosamente mientras cada una contaba su versión de la historia, acusándose mutuamente de mentir. Entonces el rey tuvo una idea que sorprendió a todos los presentes en la corte real. Pidió que le trajeran una espada y ordenó algo que parecía increíble: «Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la mitad a la otra», según registra el versículo 25. Inmediatamente la verdadera madre gritó desesperada: «Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis». Prefería perder a su hijo antes que verlo morir. Pero la otra mujer dijo fríamente: «Ni para mí ni para ti, partidlo». En ese momento Salomón supo exactamente quién era la madre real y declaró: «Dad a aquella el niño vivo y no lo matéis. Ella es su madre». La noticia de este juicio genial se extendió por todo Israel como fuego. El versículo 28 nos cuenta el resultado. «Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar». Después de establecer su sabiduría y organizar su reino, Salomón se dispuso a cumplir el sueño más grande de su padre David: construir una casa permanente para Dios. Desde los tiempos de Abraham, el pueblo de Dios había adorado en altares temporales, tiendas y finalmente en el tabernáculo portátil que Moisés había construido en el desierto.
Ahora, después de más de 4 siglos, finalmente había llegado el momento de edificar algo duradero y magnífico. El proyecto comenzó en el 4.º año del reinado de Salomón, exactamente 480 años después de que los israelitas salieron de Egipto. Como nos dice el capítulo 6, versículo 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Salomón había hecho un trato comercial inteligente con Hiram, rey de Tiro, quien le proporcionaría toda la madera de cedro y ciprés que necesitara. A cambio, Israel le daría trigo y aceite puro cada año. El templo no era enorme en tamaño, pero sí en magnificencia y simbolismo. Medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El capítulo 6, versículo 7, nos cuenta algo fascinante sobre su construcción. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron, ni ningún otro instrumento de hierro en la casa. Las piedras llegaban perfectamente cortadas de las canteras, y toda la madera venía preparada, de modo que el lugar sagrado se construyó en completo silencio. Era como si Dios mismo dirigiera cada detalle de la construcción. Las paredes interiores estaban cubiertas completamente de madera de cedro tallada con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Y todo estaba cubierto de oro puro. El lugar santísimo, donde estaría el arca del pacto, era un cubo perfecto de 20 codos, por lado completamente recubierto de oro. La construcción tomó 7 años completos, pero cada día de trabajo acercaba a Israel al momento más importante de su historia: tener finalmente una casa digna para su Dios. Mientras el templo de Dios había tomado 7 años en construirse, Salomón decidió edificar su propio complejo palaciego, un proyecto aún más ambicioso que requirió 13 años completos. El capítulo 7, versículo 1 nos dice: Después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y acabó toda su casa. No era solo un palacio, sino un complejo completo de edificios diferentes, cada uno con su propósito específico. El edificio principal era la casa del bosque del Líbano, que medía 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Su nombre venía de las 4 hileras de columnas de cedro que sostenían las vigas del techo, dando la impresión de estar caminando por un bosque. Este salón servía como arsenal y salón del trono, donde Salomón guardaba sus escudos de oro y recibía a visitantes importantes. También construyó el pórtico de las columnas, que medía 50 codos de largo por 30 de ancho, diseñado específicamente para audiencias y ceremonias oficiales. Pero el edificio más impresionante era el pórtico del juicio, donde estaba el trono real desde donde Salomón impartía justicia. Como describe el versículo 7, también hizo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro desde el suelo hasta el techo. Todo el suelo estaba cubierto con tablas de cedro desde abajo hasta arriba. Además, construyó su casa personal donde vivía, con otra casa separada para la hija del faraón de Egipto, quien se había convertido en una de sus esposas principales. Todas estas construcciones utilizaban piedras costosas, cortadas a la medida y pulidas con sierras por todos lados. Los cimientos estaban hechos de piedras enormes y valiosas, algunas de 10 codos y otras de 8 codos. El contraste era notable. Mientras Dios recibió un templo construido en 7 años, Salomón se tomó casi el doble de tiempo para edificar su propia residencia.
Las proporciones de tiempo y recursos mostraban dónde estaban realmente las prioridades. El rey Salomón contrató al artesano más hábil del mundo conocido para crear los objetos sagrados del templo. Era un hombre llamado Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un hombre de Tiro que trabajaba en bronce. El capítulo 7, versículo 14, nos cuenta: Este era hijo de una mujer viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro, que trabajaba en bronce. Este estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Hiram creó 2 columnas enormes de bronce que se colocaron en la entrada del templo. Cada columna tenía 18 codos de altura y 12 codos de circunferencia. La columna del lado derecho se llamaba Jaquín, que significa Él establecerá, y la del lado izquierdo se llamaba Boaz, que significa En Él hay fuerza. Sobre cada columna había un capitel decorado con granadas y cadenas de bronce, simbolizando la abundancia y la unidad del pueblo de Dios. Pero la obra maestra de Hiram fue el mar de bronce, una fuente circular gigantesca para las ceremonias de purificación. El versículo 23 nos da sus dimensiones exactas. Hizo fundir asimismo un mar de metal fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Este mar estaba sostenido por 12 bueyes de bronce, 3 mirando hacia cada punto cardinal, representando las 12 tribus de Israel. También creó 10 bases móviles de bronce con ruedas, cada una sosteniendo una fuente más pequeña para lavar los sacrificios. Dentro del lugar santísimo, Salomón mandó hacer 2 querubines enormes de madera de olivo cubiertos completamente de oro. Cada querubín tenía 10 codos de altura y sus alas extendidas medían 10 codos cada una. Cuando se colocaron en el lugar santísimo, las puntas de sus alas se tocaban en el centro del techo, creando un dosel protector sobre el arca del pacto. Todos los utensilios sagrados eran de oro puro: el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, los candelabros, las lámparas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, los incensarios y hasta las bisagras de las puertas. Era una demostración de que nada era demasiado valioso para el servicio de Dios. Cuando el templo finalmente estuvo terminado con todos sus ornamentos y utensilios, llegó el momento más esperado en la historia de Israel: la dedicación de la casa de Dios. Salomón convocó a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las familias para presenciar el traslado del arca del pacto desde la ciudad de David hasta el templo nuevo. Era el mes séptimo, durante la gran fiesta de los tabernáculos, cuando miles de personas venían a Jerusalén desde toda la nación. El capítulo 8, versículo 4, describe la procesión solemne: y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaron los sacerdotes y levitas. Durante el traslado, Salomón y toda la congregación sacrificaron tantas ovejas y bueyes que era imposible contarlos. Los sacerdotes llevaron cuidadosamente el arca hasta el lugar santísimo y la colocaron debajo de las alas de los querubines dorados. En el momento exacto en que los sacerdotes salieron del lugar santísimo, algo extraordinario sucedió. El versículo 10 registra el milagro: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Era la misma nube de gloria que había guiado a Israel por el desierto, la misma que había llenado el tabernáculo en tiempos de Moisés. La presencia de Dios era tan poderosa que los sacerdotes no podían continuar ministrando.
Salomón se llenó de gozo y pronunció una oración dedicatoria que duró varios minutos, reconociendo que ni los cielos de los cielos podían contener a Dios, pero pidiéndole que habitara de manera especial en esta casa. Al terminar su oración, el versículo 54 nos cuenta que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Pero junto con esta manifestación gloriosa, Dios también le dio una advertencia seria. En el capítulo 9, versículo 6, le dijo: «Mas si vosotros y vuestros hijos os apartaréis de en pos de mí, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado». La gloria vino acompañada de una advertencia profética sobre el futuro del reino. Dios se apareció a Salomón en dos ocasiones cruciales de su vida, cada una marcando un momento decisivo en su reinado. La primera aparición ya había ocurrido en Gabaón cuando pidió sabiduría, pero la segunda aparición sucedió después de que terminó de construir tanto el templo como su palacio real. Esta vez, Dios no vino con promesas generosas, sino con advertencias específicas y condiciones claras para el futuro del reino. En el capítulo 9, versículo 2, leemos: «Se le apareció Jehová la segunda vez, como se le había aparecido en Mino de Gabaón». En esta ocasión, Dios confirmó que había escuchado la oración de dedicación del templo y que había santificado la casa para poner allí su nombre para siempre. Como dice el versículo 3, «Y Jehová le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». Pero inmediatamente después de esta confirmación hermosa, Dios estableció condiciones muy claras para Salomón personalmente. Le prometió que si caminaba delante de él con integridad de corazón y rectitud, como había hecho su padre David, y guardaba todos sus estatutos y decretos, entonces confirmaría su trono sobre Israel para siempre. Sin embargo, la advertencia que siguió era aterradora. Si Salomón o sus hijos se apartaban de seguir a Dios y comenzaban a servir a otros dioses e inclinarse ante ellos, entonces Dios cortaría a Israel de la tierra que les había dado. No solo eso, sino que el templo que acababa de ser santificado se convertiría en un montón de ruinas, y todas las naciones que pasaran por allí se espantarían y preguntarían: ¿por qué Jehová había hecho tal cosa a esta tierra y a esta casa? Dios estaba dejando perfectamente claro que su presencia y bendición no eran incondicionales. Dependían completamente de la obediencia y fidelidad del rey y del pueblo. Esta segunda aparición estableció un pacto condicional que determinaría todo el futuro de la nación de Israel. La gloria y la advertencia iban juntas, y Salomón ahora tenía que elegir cuál de las dos se manifestaría en su reino. La sabiduría y riqueza de Salomón se había extendido por todo el mundo, conocido como el fuego se extiende por un campo seco. En tierras lejanas, en palacios distantes, los comerciantes y viajeros contaban historias increíbles sobre el rey de Israel que podía resolver cualquier problema y cuya riqueza superaba a todos los monarcas de la tierra. Una de estas historias llegó a los oídos de la reina de Sabá, una región próspera ubicada en lo que hoy conocemos como Etiopía o Yemen del Sur. Esta reina era una mujer poderosa, sabia e inmensamente rica, que gobernaba sobre rutas comerciales importantes y minas de oro. Pero las noticias sobre Salomón despertaron su curiosidad de una manera especial. El capítulo 10, versículo 1, nos cuenta: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová,
Vino a probarle con preguntas difíciles. No era solo curiosidad casual, era una prueba formal. Organizó una caravana impresionante con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas, y emprendió el largo y peligroso viaje hasta Jerusalén. Cuando finalmente llegó al palacio de Salomón, comenzó a hacerle preguntas extremadamente difíciles que había preparado cuidadosamente. Eran acertijos complicados, problemas de lógica, cuestiones de gobierno y administración, y preguntas profundas sobre la vida y la sabiduría. Para su asombro total, Salomón respondió cada una de sus preguntas sin vacilar, como registra el versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Pero no era solo la sabiduría lo que la impresionó. Observó cómo funcionaba el palacio, la comida de su mesa, los asientos de sus oficiales, el servicio de sus criados y sus vestiduras, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Todo era tan perfecto y magnífico que, según el versículo 5, se quedó asombrada. Finalmente le dijo a Salomón: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído». Le dio a Salomón 120 talentos de oro, especias en gran abundancia y piedras preciosas como nunca antes habían llegado a Israel. Salomón, a su vez, le obsequió todo lo que ella deseó y pidió, además de lo que le dio conforme a la generosidad del rey. La visita de la reina de Sabá confirmó que la sabiduría de Salomón había trascendido todas las fronteras y que Israel se había convertido en el centro de atención del mundo entero. A pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado y las advertencias claras que había recibido, Salomón comenzó a tomar decisiones que lo llevarían por un camino peligroso y destructivo. Su primer error fue su obsesión con las mujeres extranjeras y los matrimonios políticos. El capítulo 11, versículo 1, nos cuenta la triste realidad. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Estas no eran relaciones amorosas normales, sino alianzas políticas diseñadas para fortalecer su reino mediante tratados internacionales. Cada matrimonio con una princesa extranjera aseguraba paz con esa nación y acceso a nuevas rutas comerciales. Pero Dios había advertido específicamente al pueblo de Israel sobre este peligro. En el versículo 2, la Escritura recuerda: «Gentes, de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses». Salomón ignoró completamente esta advertencia divina. Los números son impresionantes y aterradores al mismo tiempo. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, según registra el versículo 3. 1000 mujeres en total, la mayoría de ellas extranjeras, que trajeron sus dioses, sus costumbres paganas y sus rituales idólatras directamente al corazón de Israel. Lo que comenzó como una estrategia política se convirtió en una catástrofe espiritual. El versículo 4 describe la tragedia. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El hombre más sabio de la tierra comenzó a construir lugares altos para Quemos, el ídolo abominable de Moab, y para Moloc, el ídolo detestable de los amonitas. No solo permitió que sus esposas adoraran a estos dioses falsos, sino que él mismo participó en sus rituales.
La respuesta de Dios fue inmediata y terrible. En el versículo 11, Jehová le dijo: por cuanto hay esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. La única razón por la que Dios no lo haría durante la vida de Salomón era por amor a David, su padre. Sin embargo, levantó enemigos contra Salomón por todos lados. Hadad el edomita se rebeló en el sur. Rezón tomó control de Damasco en el norte, y más peligroso aún, Jeroboam, uno de sus propios oficiales, comenzó a conspirar desde adentro. El reino más glorioso de la historia estaba a punto de fracturarse para siempre por la desobediencia de su rey más sabio. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam tenía todo preparado para ser el siguiente rey de Israel. Pero antes de ser coronado, oficialmente tenía que ir a la ciudad de Siquem, donde todos los representantes de las tribus de Israel se habían reunido para confirmar su reinado. Era una tradición importante que el nuevo rey se presentara ante el pueblo y recibiera su aprobación. Sin embargo, lo que parecía una ceremonia simple se convirtió en la crisis más grande de la historia de Israel. Las tribus del norte habían enviado mensajeros secretos a Egipto para traer de regreso a Jeroboam, el exiliado que había huido por conspirar contra Salomón. En el capítulo 12, versículo 3, leemos: y enviaron a llamarlo. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: el pueblo tenía una queja muy seria contra el reinado de Salomón. Durante 40 años habían soportado impuestos altísimos y trabajos forzados para construir el templo, el palacio real y todas las obras magníficas del reino. Ahora querían alivio. En el versículo 4 le dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Era una petición razonable. El pueblo no se estaba rebelando, simplemente pedía que el nuevo rey fuera más comprensivo que su padre. Roboam les pidió 3 días para pensar en su respuesta, y durante ese tiempo buscó consejo de 2 grupos diferentes. Primero, consultó a los ancianos sabios que habían servido a su padre Salomón durante décadas. Ellos le dieron un consejo perfecto en el versículo 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Los viejos sabían que la humildad y el servicio eran las claves para un reinado exitoso. Pero Roboam no quería parecer débil. En lugar de seguir el consejo sabio de los ancianos, decidió consultar a los jóvenes que habían crecido con él, sus amigos de la infancia que ahora eran sus asesores principales. Estos jóvenes le dijeron exactamente lo que quería escuchar: que mostrara su poder y autoridad desde el primer momento. Cuando llegó el día de dar su respuesta, Roboam cometió el error más costoso de su vida. Rechazó el consejo sabio de los ancianos y siguió el consejo necio de los jóvenes. En el versículo 14 les dijo al pueblo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Era una declaración de guerra contra su propio pueblo. La respuesta arrogante de Roboam provocó exactamente lo que el pueblo temía: un rey aún más duro que Salomón. Las 10 tribus del norte se levantaron inmediatamente en rebelión y proclamaron su independencia del Reino Unido. El versículo 16 del capítulo 12 registra su grito de guerra. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a vuestras tiendas. David, mira ahora por tu casa. Era el final del sueño de David de un reino unido para siempre. Las tribus del norte regresaron a sus territorios e inmediatamente proclamaron a Jeroboam como su rey.
Para Jeroboam, esto era el cumplimiento de una profecía que había recibido años atrás. El profeta Ahías se le había aparecido en un camino solitario, había tomado su manto nuevo, lo había roto en 12 pedazos y le había dicho que tomara 10 pedazos, porque Dios le daría 10 tribus de Israel. Ahora, esa profecía se estaba cumpliendo de manera dramática. Roboam intentó desesperadamente mantener el control de la situación. Envió a Adoram, el encargado de los tributos, para tratar de negociar con las tribus rebeldes. Pero la respuesta del pueblo fue violenta e inmediata, como cuenta el versículo 18, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. La rebelión se había convertido en revolución sangrienta. Roboam apenas pudo escapar en su carro hacia Jerusalén para salvar su vida. Mientras tanto, en el norte, Jeroboam fue coronado oficialmente como rey de Israel en una ceremonia que marcó el nacimiento de 2 naciones separadas. El versículo 20 confirma este momento histórico. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y lo llamaron a la congregación, y lo hicieron rey sobre todo Israel. Y no quedó con la casa de David, sino solo la tribu de Judá. En un solo día, el imperio que David había construido y Salomón había magnificado, se partió en 2. Jeroboam, que había comenzado como un simple oficial de construcción a Pintos Adin, cargo de los trabajadores de las tribus del norte, ahora era el rey de 10 tribus de Israel. El siervo se había convertido en rey, pero su mayor desafío apenas comenzaba: gobernar un reino recién nacido rodeado de enemigos. Jeroboam enfrentaba un problema político muy serio que podía destruir su reino antes de que se consolidara. Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, quedaba en territorio de Judá, controlado por Roboam. Esto significaba que todos los israelitas del norte tendrían que viajar al territorio enemigo 3 veces al año, para celebrar las fiestas sagradas que Dios había ordenado. Jeroboam sabía que esto era muy peligroso para su reino nuevo. En el capítulo 12, versículo 27, pensó: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Su miedo era lógico desde el punto de vista político, pero su solución fue una catástrofe espiritual que marcaría a Israel durante siglos. En lugar de confiar en Dios para proteger su reino, decidió crear un sistema religioso completamente nuevo que mantuviera a su pueblo lejos de Jerusalén. Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y los colocó en 2 ciudades estratégicas de su reino, uno en Dan, en el extremo norte, y otro en Betel, cerca de la frontera sur. En el versículo 28 les dijo a los israelitas: mucho es para vosotros subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Estas palabras eran casi idénticas a las que Aarón había usado cuando hizo el becerro de oro en el desierto, lo que hacía el pecado aún más terrible. Jeroboam no se detuvo ahí. Cambió toda la estructura religiosa que Moisés había establecido. Construyó templos en los lugares altos prohibidos. Nombró sacerdotes de cualquier tribu, en lugar de solo los levitas que Dios había escogido, y cambió las fechas de las fiestas sagradas para que no coincidieran con las de Jerusalén. El versículo 31 nos dice: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Incluso llegó al extremo de oficiar personalmente como sacerdote, quemando incienso sobre el altar en Betel durante la fiesta falsa que había inventado. Era una violación completa de todo lo que Dios había establecido
para la adoración de Israel. Este sistema pagano se convirtió en el pecado de Jeroboam, que sería mencionado en la Biblia durante siglos. Cada rey malo de Israel sería comparado con Jeroboam y acusado de seguir en sus pecados. Lo que comenzó como una solución política se convirtió en una maldición espiritual que persiguió al reino del norte hasta su destrucción final. Mientras Jeroboam estaba oficiando como sacerdote falso en su altar pagano de Betel, quemando incienso a sus becerros de oro, algo inesperado sucedió que lo llenó de terror. Un profeta desconocido llegó desde Judá con un mensaje directo de parte de Dios. Este hombre valiente no vino en secreto ni susurró su mensaje. Gritó su profecía con voz fuerte para que todos los adoradores paganos pudieran escuchar. En el capítulo 13, versículo 2, clamó contra el altar: «Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Era una profecía específica y aterradora que se cumpliría más de 300 años después. Jeroboam se enfureció al escuchar estas palabras y extendió su mano desde el altar gritando: «¡Prendedle!». Pero en ese momento exacto, su mano se secó completamente y no pudo retirarla. Al mismo tiempo, el altar se partió en dos y todas las cenizas se derramaron por el suelo, exactamente como el profeta había predicho que sucedería, como señal de que su mensaje era verdadero. Jeroboam, aterrorizado por lo que había visto, le rogó al profeta: «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada». El profeta oró a Dios, e inmediatamente la mano del rey fue sanada y volvió a ser como antes. Agradecido y impresionado por el poder del Dios verdadero, Jeroboam invitó al profeta a venir a su casa para comer y recibir una recompensa. Pero el hombre de Dios rechazó la invitación completamente. En el versículo 9 le explicó: «Porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres». Dios le había dado instrucciones muy específicas. No podía comer ni beber nada en territorio de Israel, y tenía que regresar a Judá por un camino diferente del que había venido. El profeta siguió estas instrucciones perfectamente y comenzó su viaje de regreso. Sin embargo, un profeta viejo que vivía en Betel había escuchado todo lo que había pasado y decidió perseguirlo. Cuando lo alcanzó, le mintió diciéndole que un ángel le había dicho que lo trajera de regreso para darle de comer. El profeta de Judá creyó la mentira y regresó a comer con el profeta viejo. Mientras estaban comiendo, la palabra de Jehová vino al profeta mentiroso y tuvo que pronunciar juicio contra el profeta desobediente. Por haber desobedecido el mandamiento directo de Dios, moriría en el camino y no sería enterrado con sus padres. Cuando el profeta salió de la casa, un león lo mató en el camino, cumpliendo exactamente la palabra que había sido pronunciada contra él. A pesar del milagro poderoso que había presenciado con el profeta de Judá y la sanidad de su propia mano, Jeroboam no cambió su comportamiento pecaminoso en absoluto. El capítulo 13, versículo 33, registra su terquedad. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Su corazón estaba tan endurecido que ni siquiera los milagros sobrenaturales podían cambiarlo. Pero Dios tenía un plan para confrontarlo una vez más, esta vez a través de una tragedia personal que lo tocaría en lo más profundo de su corazón. Abías,
el hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente y parecía estar a punto de morir. Desesperado por salvar a su hijo, Jeroboam recordó al profeta Ahías, el mismo anciano que años atrás le había profetizado que sería rey de Israel. Ahías ahora estaba muy viejo y había perdido la vista, pero Jeroboam sabía que todavía era un profeta verdadero de Dios. Sin embargo, tenía miedo de ir personalmente porque sabía que había desobedecido todo lo que Dios le había ordenado. En el capítulo 14, versículo 2, le dijo a su esposa: «Levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allí está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo». Su plan era que su esposa se disfrazara como una mujer común y corriente, llevara algunos regalos simples al profeta y preguntara qué pasaría con el niño enfermo. Pero cuando la mujer llegó a la casa de Ahías, Dios ya le había revelado al profeta ciego toda la situación. Antes de que ella pudiera hablar o fingir ser otra persona, Ahías le gritó desde adentro de la casa: «Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Porque yo soy enviado a ti con revelación dura». El mensaje que siguió fue uno de los más terribles de toda la Biblia. En los versículos 10 y 11, Ahías profetizó: «Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho». Era una sentencia de muerte total contra toda su dinastía. Además, le dijo que su hijo Abías moriría en el momento exacto en que ella pusiera sus pies en la ciudad, pero que él sería el único de la familia de Jeroboam que tendría un entierro digno, porque en él se había encontrado algo bueno para con Jehová. La profecía se cumplió exactamente como fue dicha. El niño murió cuando su madre llegó a casa. La división del reino no solo creó dos naciones separadas, sino que también estableció un patrón de guerra constante entre los hermanos israelitas que duraría por generaciones. Roboam y Jeroboam se convirtieron en enemigos mortales, y sus ejércitos se enfrentaban regularmente en batallas sangrientas que debilitaban a ambos reinos. El capítulo 14, versículo 30, resume la situación trágica. «Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días». Estas guerras fratricidas no solo causaban muerte y destrucción, sino que también dejaban a ambos reinos vulnerables ante enemigos externos que estaban esperando la oportunidad perfecta para atacar. Sisac, el poderoso faraón de Egipto, observaba desde lejos cómo los israelitas se mataban entre sí y decidió que había llegado el momento de recuperar la influencia egipcia sobre la tierra prometida. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac organizó una invasión masiva con un ejército que incluía no solo soldados egipcios, sino también mercenarios libios, suquienos y etíopes. El capítulo 14, versículo 25, registra el momento. Al 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. La invasión fue devastadora porque Judá no tenía la fuerza militar para resistir un ataque de esa magnitud, especialmente mientras estaba gastando recursos peleando contra Israel en el norte. Sisac no encontró resistencia seria y llegó hasta las puertas de Jerusalén. Roboam se vio obligado a entregar todos los tesoros del templo de Salomón y del palacio real para evitar que la ciudad fuera destruida completamente. El versículo 26 cuenta la pérdida terrible. «Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo.
También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Los famosos escudos de oro que habían sido el orgullo del reino de Salomón fueron llevados a Egipto como botín de guerra. Para ocultar la humillación, Roboam mandó hacer escudos de bronce para reemplazarlos de oro, pero ya no era lo mismo. La gloria del Reino Unido se había desvanecido por completo. Mientras Judá sufría esta invasión humillante, Jeroboam en el norte no movió un dedo para ayudar. Los hermanos israelitas estaban tan ocupados, odiándose mutuamente, que permitieron que sus enemigos comunes los robaran y humillaran sin resistencia. La división había convertido al pueblo elegido de Dios en una presa fácil para cualquier nación que quisiera atacarlos. Cuando Roboam murió, después de 17 años de reinado, su hijo Abiam lo sucedió en el trono de Judá. Pero la esperanza de que el nuevo rey fuera mejor que su padre se desvaneció rápidamente. Abiam continuó exactamente con los mismos errores y pecados que habían caracterizado el reinado de Roboam. El capítulo 15, versículo 3, nos da su evaluación espiritual y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Abiam permitió que continuaran los lugares altos donde el pueblo adoraba ídolos. Mantuvo las imágenes paganas que su abuela Maaca había introducido y no hizo ningún esfuerzo por reformar la vida religiosa de la nación. Su reinado fue corto, apenas 3 años, pero suficiente para demostrar que la dinastía de David estaba perdiendo su rumbo espiritual. Durante su breve reinado, la guerra entre Judá e Israel continuó sin tregua. Hubo una batalla particularmente sangrienta donde Abiam logró una victoria importante contra Jeroboam, matando a 500,000 soldados israelitas, según registra 2 Crónicas. Pero estas victorias militares no podían compensar su fracaso espiritual. Sin embargo, cuando Abiam murió y su hijo Asa subió al trono, algo completamente diferente sucedió en Judá. Asa fue un rey totalmente distinto a su padre y su abuelo. El versículo 11 del capítulo 15 dice: «Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre». Por primera vez desde Salomón, Judá tenía un rey que realmente quería servir a Dios con todo su corazón. Asa comenzó inmediatamente un programa de reformas religiosas que transformó el reino del sur. Quitó los sodomitas del templo que habían contaminado la adoración con prácticas sexuales paganas. Destruyó todos los ídolos que sus padres habían hecho o permitido. Incluso tuvo el valor de remover a su propia abuela Maaca de su posición como reina madre porque ella había hecho una imagen repugnante para Asera, la diosa pagana de la fertilidad. El versículo 13 cuenta su decisión valiente. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Asera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Asa reinó durante 41 años y aunque no pudo quitar completamente todos los lugares altos del pueblo, su corazón fue perfecto con Jehová todos los días de su vida. Trajo paz a Judá durante muchos años y restauró la adoración verdadera en el templo de Jerusalén. Mientras Judá comenzaba a experimentar estabilidad bajo el reinado de Asa, el reino del norte se sumergía en un caos político que demostraría ser su característica permanente durante los siguientes 200 años. La dinastía de Jeroboam no duró mucho tiempo. Su hijo Nadab subió al trono cuando Jeroboam murió, pero su reinado fue extremadamente breve y violento. Nadab continuó exactamente con los mismos pecados de su padre, manteniendo los becerros de oro y el sistema religioso falso que Jeroboam
había establecido. En el capítulo 15, versículo 26, se registra su evaluación. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Pero Nadab no tendría tiempo de establecer su reinado. Baasa, uno de sus oficiales militares, conspiró contra él y organizó un golpe de estado mientras el rey estaba sitiando la ciudad filistea de Gibetón. El versículo 28 cuenta el asesinato, y lo mató Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Pero Baasa no se conformó solo con matar al rey. Quiso asegurarse de que nadie de la familia de Jeroboam pudiera reclamar el trono en el futuro. Organizó una masacre sistemática de toda la descendencia de Jeroboam, cumpliendo exactamente la profecía que Ahías había pronunciado años antes. Como dice el versículo 29, y cuando él vino al reino, hirió a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra de Jehová que él habló por su siervo Ahías Silonita. Baasa reinó durante 24 años, pero desde el punto de vista espiritual fue igual de malo que Jeroboam. No cambió nada del sistema religioso pagano y continuó haciendo pecar a Israel con los becerros de oro. Cuando Baasa murió, su hijo Ela lo sucedió, pero este nuevo rey duró apenas 2 años en el poder. Zimri, uno de sus comandantes militares, siguió el ejemplo de Baasa y organizó otro golpe de estado. Mientras Ela estaba borracho en casa de su mayordomo, Zimri entró y lo mató. Pero Zimri estableció un récord vergonzoso. Su reinado duró solamente 7 días. Cuando el ejército israelita que estaba sitiando Gibetón se enteró de que Zimri había matado al rey, inmediatamente proclamó a Omri, el comandante del ejército, como el nuevo rey. Omri regresó con todas sus fuerzas a la capital y sitió la ciudad. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba perdida y que iba a ser capturado, se encerró en el palacio real y le prendió fuego, muriendo quemado entre las llamas. En menos de 50 años, el reino del norte había visto 4 cambios dinásticos violentos, con asesinatos, masacres y golpes de estado que se habían convertido en la norma política de Israel. Después de todos los golpes de estado y asesinatos que habían plagado el reino del norte, finalmente Omri logró establecer una dinastía estable. Pero cuando su hijo Acab subió al trono, Israel experimentó la época más oscura de toda su historia. Acab no solo continuó con los pecados de Jeroboam, sino que los llevó a un nivel completamente nuevo de maldad. El capítulo 16, versículo 30, nos da su evaluación. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Pero lo que realmente marcó su reinado y selló el destino espiritual de Israel fue su matrimonio con Jezabel, la hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Este no era un matrimonio por amor, sino una alianza política diseñada para fortalecer las relaciones comerciales entre Israel y las ciudades fenicias. Sin embargo, Jezabel trajo algo mucho más peligroso que tratados comerciales. Trajo su religión pagana y su determinación fanática de establecer el culto a Baal como la religión oficial de Israel. El versículo 31 describe la magnitud de este pecado, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acab no solo permitió que su esposa mantuviera su religión, él mismo se convirtió en adorador activo de Baal. Construyó un templo dedicado a Baal en la capital de Samaria, levantó un altar pagano dentro del templo e hizo una imagen de Asera, la diosa de la fertilidad. Era la primera vez en la historia
que un rey de Israel oficialmente abandonaba la adoración a Jehová para servir a dioses extranjeros. Pero Jezabel tenía planes aún más ambiciosos. Quería eliminar completamente la religión de Jehová de todo Israel. Organizó una persecución sistemática y violenta contra todos los profetas de Dios, matando a muchos y obligando a otros a esconderse en cuevas para salvar sus vidas. Al mismo tiempo, trajo a Israel 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, alimentándolos de su propia mesa real para establecer un sistema religioso pagano completo. Por primera vez en su historia, Israel tenía una reina extranjera que odiaba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que tenía el poder político para actuar según su odio. En medio de esta oscuridad espiritual total, cuando parecía que Jezabel había logrado silenciar por completo la voz de Dios en Israel, apareció un hombre que cambiaría el curso de la historia. No vino de una familia importante ni de las escuelas de profetas. Era un hombre rudo de las montañas de Galaad llamado Elías el Tisbita. Su aparición fue tan súbita y dramática como su mensaje. Sin ceremonia ni presentación, irrumpió directamente en el palacio real de Acab, con una declaración que sacudió los cimientos del reino. En el capítulo 17, versículo 1, proclamó: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Era una declaración de guerra directa contra Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad que Jezabel había traído a Israel. Si Baal realmente controlaba el clima como sus adoradores creían, entonces debería poder enviar lluvia a pesar de las palabras de Elías. Pero si Jehová era el verdadero Dios, entonces las lluvias pararían completamente hasta que Elías dijera lo contrario. No era solo una profecía, era un desafío público que pondría a prueba quién era realmente Dios en Israel. Acab debió haber pensado que Elías estaba loco. ¿Cómo podía un hombre simple del campo detener la lluvia con sus palabras? Pero inmediatamente después de pronunciar su mensaje, Elías desapareció tan misteriosamente como había llegado. Los días pasaron, y luego las semanas, y luego los meses, pero no cayó ni una gota de lluvia sobre Israel. Los cielos se volvieron como bronce y la tierra como hierro. Los arroyos comenzaron a secarse, los cultivos se marchitaron, y el pueblo empezó a darse cuenta de que las palabras del profeta desconocido se estaban cumpliendo exactamente. Acab organizó búsquedas desesperadas por todo el reino y envió mensajeros a naciones vecinas buscando a Elías, pero nadie podía encontrarlo. El profeta había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Mientras tanto, la sequía continuaba implacablemente, demostrando día tras día que Jehová, no Baal, controlaba los elementos naturales. Era el comienzo de una confrontación épica entre el poder de Dios y los dioses falsos que Jezabel había traído a Israel. Mientras Acab buscaba desesperadamente a Elías por todo Israel, Dios había escondido a su profeta en el lugar más inesperado posible, en territorio enemigo, en una ciudad fenicia llamada Sarepta, que pertenecía exactamente a la región de donde había venido Jezabel. Era como si Dios estuviera demostrando que su poder se extendía más allá de las fronteras de Israel y que podía cuidar a su siervo incluso en el corazón del territorio de Baal. El versículo 9 del capítulo 17 registra la orden divina. «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente». Cuando Elías llegó a las puertas de la ciudad, encontró exactamente lo que Dios le había prometido, una viuda que estaba recogiendo leña. Pero cuando le pidió agua y comida, la respuesta de la mujer reveló una situación desesperante. En el versículo 12,
Ella le explicó: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos». La sequía que Elías había profetizado no solo afectaba a Israel, se había extendido a toda la región, y esta viuda pobre estaba a punto de cocinar su última comida antes de morir de hambre junto con su hijo. Era una situación perfecta para que Dios demostrara su poder de provisión. Elías le pidió algo que parecía imposible e insensato: que cocinara primero una pequeña torta para él y después preparara comida para ella y su hijo. Pero junto con esta petición aparentemente egoísta, le dio una promesa increíble en el versículo 14. «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». La mujer tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió confiar en las palabras del profeta extranjero. Cocinó la torta para Elías primero, y entonces sucedió el milagro. Cada día, cuando iba a su tinaja de harina, encontraba exactamente suficiente para el día. Cada vez que revisaba su vasija de aceite, había exactamente lo necesario para preparar la comida. Durante todo el tiempo que Elías estuvo en su casa, nunca faltó comida, a pesar de que la sequía continuaba devastando toda la región. Pero Dios tenía preparado un milagro aún mayor para demostrar su poder sobre la vida y la muerte. Después de 3 años y 6 meses de sequía devastadora, Dios finalmente le dijo a Elías que era tiempo de confrontar a Acab y demostrar públicamente quién era el verdadero Dios de Israel. En el capítulo 18, versículo 1, Jehová le ordenó: «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Cuando Elías apareció ante el rey después de tanto tiempo de búsqueda infructuosa, Acab lo recibió con una acusación: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Pero Elías inmediatamente devolvió la acusación con palabras aún más fuertes en el versículo 18. «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». Era el momento para la prueba definitiva. Elías propuso algo que haría historia: una competencia pública entre Jehová y Baal en el monte Carmelo, con todo Israel como testigo. Le ordenó a Acab que reuniera a todo el pueblo y trajera a los 450 profetas de Baal que comían de la mesa de Jezabel. El monte Carmelo era el lugar perfecto para esta confrontación, porque era considerado sagrado para Baal, supuestamente el lugar donde este dios tenía más poder. Si Baal no podía demostrar su poder allí, no lo podría hacer en ningún lugar. Cuando todo Israel se reunió, Elías les presentó la elección más importante de sus vidas en el versículo 21. «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Las reglas del desafío eran simples pero decisivas. Cada lado prepararía un sacrificio, pero no encendería fuego. El Dios que respondiera enviando fuego del cielo para consumir el holocausto sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron: «Baal, respóndenos». Pero no pasó nada. Comenzaron a danzar alrededor del altar de manera frenética. Elías se burlaba de ellos, diciéndoles que gritaran más fuerte porque tal vez su Dios estaba ocupado, o de viaje, o durmiendo. Los profetas paganos se volvieron tan desesperados que se cortaron con cuchillos y lancetas hasta que la sangre corrió por sus cuerpos, pero siguió sin haber respuesta. Cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, Elías reparó el altar destruido de Jehová, con 12 piedras representando las 12 tribus.
preparó la madera y el sacrificio, pero luego hizo algo que parecía sabotear completamente sus posibilidades. Ordenó que echaran 4 cántaros de agua sobre el holocausto y la leña. Lo repitió 3 veces hasta que el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja que había cavado. Entonces Elías oró una oración simple pero poderosa en el versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Inmediatamente, fuego de Jehová descendió del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando el pueblo vio esto, se postraron y gritaron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías entonces ordenó que capturaran a todos los profetas de Baal y los llevaran al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados uno por uno. Después de la victoria más espectacular en la historia de los profetas, después de ver fuego descender del cielo y ver al pueblo reconocer que Jehová era el único Dios verdadero, Elías debería haber estado celebrando. Pero cuando Jezabel recibió las noticias de lo que había pasado en el monte Carmelo y de la ejecución de sus profetas de Baal, su reacción fue de furia absoluta. En el capítulo 19, versículo 2, envió un mensaje amenazador a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Era una amenaza de muerte directa e inmediata. Sorprendentemente, el mismo profeta que había desafiado a 450 falsos profetas sin miedo, que había burlado de Baal públicamente y que había visto el poder sobrenatural de Dios manifestarse, ahora estaba aterrorizado por las palabras de una mujer. El versículo 3 registra su reacción. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías huyó al desierto, se sentó debajo de un enebro y le pidió a Dios que le quitara la vida porque se sentía un fracaso total. Estaba experimentando lo que hoy llamaríamos una depresión severa después de la adrenalina de la gran victoria. Dios no lo reprendió por su miedo, sino que envió un ángel para cuidarlo. El ángel le trajo comida y agua 2 veces, y con la fuerza de esa comida sobrenatural, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley. Allí se metió en una cueva y pasó la noche. Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta desahogó toda su frustración en el versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Sentía que había fracasado completamente y que estaba solo en su lucha. Entonces Dios le enseñó una lección profunda sobre su naturaleza. Le dijo que saliera de la cueva porque Jehová iba a pasar. Primero vino un viento fuerte que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego vino fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Finalmente, después de todo el ruido y la furia, vino un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió el rostro y salió a la entrada de la cueva. Dios le estaba enseñando que no siempre actúa en lo espectacular y dramático, sino también en lo silencioso y sutil. Después de la experiencia en el monte Horeb, Dios le dio a Elías nuevas instrucciones que cambiarían tanto su ministerio como el futuro de Israel. Tenía que ungir a 3 personas: Hazael como rey de Siria, Jehú como rey de Israel y Eliseo como profeta para que tomara su lugar. También le reveló que no estaba tan solo como pensaba.
Había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías salió del monte y encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes en el campo de su padre. En el capítulo 19, versículo 19, leemos: «Y partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto». Era una llamada profética clara. El manto del profeta simbolizaba la transferencia de la unción y autoridad espiritual. Eliseo entendió inmediatamente lo que esto significaba. Pidió permiso para despedirse de sus padres, mató los bueyes, usó la madera del yugo para hacer fuego y cocinó la carne para dar una fiesta de despedida a su pueblo. Era una manera dramática de demostrar que estaba dejando su vida anterior por completo para seguir a Elías. Mientras Elías preparaba a su sucesor, los eventos políticos se movían rápidamente. Ben-Hadad, el poderoso rey de Siria, decidió atacar a Israel con un ejército enorme compuesto por 32 reyes aliados. Sitió Samaria y le envió un mensaje arrogante a Acab, exigiendo toda su plata, oro, mujeres e hijos. Cuando Acab aceptó estas demandas humillantes, Ben-Hadad se volvió aún más exigente, pidiendo el derecho de buscar por todo el palacio y las casas de los oficiales para tomar cualquier cosa que quisiera. Esta vez Acab consultó con los ancianos de Israel, quienes le aconsejaron que no aceptara. La guerra era inevitable, pero entonces un profeta desconocido se acercó a Acab con un mensaje sorprendente de parte de Dios. En el capítulo 20, versículo 13, le dijo: «Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová». A pesar de todos los pecados de Acab, Dios todavía peleaba por Israel. La batalla fue una victoria total para Israel. Con apenas 232 jóvenes, de los príncipes de las provincias, seguidos por 7,000 soldados israelitas, derrotaron al ejército sirio masivo. Ben-Hadad apenas pudo escapar en un caballo, pero el rey sirio no se rindió. Al año siguiente regresó con otro ejército, esta vez peleando en los llanos, porque pensaba que el Dios de Israel solo tenía poder en los montes. Otra vez Dios le dio la victoria a Israel, y esta vez mataron 100,000 soldados sirios en un solo día. Después de las victorias militares que Dios le había dado, Acab debería haber aprendido a respetar la justicia y la ley divina. Pero en 1900, en lugar de eso, su corazón se endureció aún más y junto con Jezabel cometió uno de los crímenes más viles registrados en toda la Biblia. Todo comenzó con un deseo aparentemente simple. Acab quería comprar una viña que estaba junto a su palacio en Jezreel, propiedad de un hombre llamado Nabot. La ubicación era perfecta para convertirla en un huerto de verduras para el palacio. Real. En el capítulo 21, versículo 2, Acab le hizo una oferta que parecía justa. «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero». Pero Nabot rechazó la oferta por una razón que era sagrada para cualquier israelita fiel. En el versículo 3 le respondió: «Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Según la ley de Moisés, las tierras familiares no se podían vender permanentemente porque eran una herencia que Dios había dado a cada familia para todas las generaciones. Nabot no estaba siendo terco o codicioso, estaba obedeciendo la ley de Dios. Pero Acab no entendía ni respetaba estas convicciones. Regresó a su palacio enfurruñado y deprimido, se acostó en su cama, volvió su rostro hacia la pared y se negó a comer.
Estaba haciendo una rabieta como un niño mimado que no puede tener lo que quiere. Cuando Jezabel vio el comportamiento patético de su esposo, le preguntó qué le pasaba. Después de escuchar la historia, su reacción reveló la diferencia entre su mentalidad pagana y las leyes justas de Israel. En el versículo 7 le dijo: «¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Para Jezabel, ser rey significaba poder absoluto para tomar cualquier cosa que deseara. Inmediatamente organizó un plan malvado para deshacerse de Nabot. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y las envió a los ancianos y principales de la ciudad donde vivía Nabot. Las instrucciones eran claras. Debían proclamar un ayuno, poner a Nabot en lugar prominente entre el pueblo y sobornar a 2 hombres malvados para que testificaran falsamente que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Los ancianos de Jezreel siguieron las instrucciones al pie de la letra. Organizaron el juicio falso, presentaron a los testigos falsos y condenaron a Nabot basándose en mentiras. Como dice el versículo 13, vinieron entonces los 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. No solo mataron a Nabot, también ejecutaron a sus hijos para asegurarse de que no pudiera haber venganza familiar. Cuando Jezabel recibió la noticia de que el crimen había sido completado, le dijo a Acab: «Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». Mientras Acab caminaba por la viña de Nabot, admirando su nueva propiedad robada y manchada de sangre inocente, no sabía que Dios ya había enviado a Elías con un mensaje de juicio que sellaría su destino para siempre. El profeta apareció súbitamente en medio de la viña, confrontando al rey con las palabras más terribles que jamás había escuchado. En el capítulo 21, versículo 19, Elías le declaró: «Así ha dicho Jehová, no mataste y también has poseído». Y luego le dijo: «Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma». Era una profecía específica y horrible. Acab moriría violentamente y su sangre sería lamida por perros en el mismo lugar donde había muerto Nabot. Pero eso no era todo. Dios también pronunció juicio contra Jezabel y contra toda su descendencia. Jezabel sería comida por perros junto al muro de Jezreel, y cualquier descendiente de Acab que muriera en la ciudad sería comido por perros, mientras que los que murieran en el campo serían comidos por las aves del cielo. La profecía parecía imposible de cumplirse inmediatamente porque Acab, sorprendentemente, se arrepintió cuando escuchó las palabras de juicio. Se rasgó sus vestidos, se puso cilicio, ayunó y caminó humildemente. Dios vio su humillación y decidió retrasar el juicio hasta los días de su hijo. Pero el destino de Acab ya estaba sellado. 3 años después, Acab decidió aliarse con Josafat, rey de Judá, para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad de manos de los sirios. Antes de la batalla, consultaron a 400 profetas falsos que les dijeron exactamente lo que querían escuchar, que tendrían victoria. Pero Josafat pidió escuchar a un profeta verdadero de Jehová. Trajeron a Micaías, quien profetizó que la batalla sería un desastre y que Acab moriría. Acab lo mandó a la cárcel y se fue a la batalla. Para evitar ser reconocido por los arqueros enemigos, Acab se disfrazó como un soldado común mientras entraba en combate.
Pensaba que esto lo protegería del cumplimiento de la profecía. Pero en el capítulo 22, versículo 34, leemos: «Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, porque estoy herido». Una flecha disparada al azar, sin un blanco específico, encontró exactamente la pequeña abertura entre las piezas de la armadura del rey disfrazado. Acab fue sostenido en su carro durante toda la batalla para no desmoralizar a sus tropas, pero al atardecer murió desangrado. Cuando lavaron el carro en el estanque de Samaria, los perros lamieron su sangre y las rameras se lavaron en ella, cumpliendo exactamente la palabra que Jehová había hablado por medio de Elías. Y así termina nuestro increíble viaje por el libro de Primeros Reyes, una historia que nos ha llevado desde el lecho de muerte de David hasta la caída de Acab. Hemos visto cómo un reino unido se fracturó para siempre, cómo el rey más sabio de la historia cayó en la idolatría, y cómo Dios levantó profetas valientes para confrontar a reyes corruptos. Esta es solo una parte de las historias fascinantes que encontramos en la Biblia. Si este video te ayudó a entender mejor el libro de Reyes y despertó tu curiosidad por conocer más sobre las Escrituras, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción nos motiva a seguir creando contenido que haga la Biblia accesible y emocionante para todos. Comparte este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Hay muchas personas que necesitan conocer estas historias poderosas que cambiaron el curso de la humanidad. Cada vez que compartes, estás ayudando a que más gente descubra las riquezas espirituales de la palabra de Dios. ¿Te gustó este formato? Déjanos en los comentarios qué libro de la Biblia te gustaría que exploremos en nuestro próximo video. Estamos preparando contenido increíble sobre otros libros que te van a sorprender tanto como Primeros Reyes. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos los tesoros escondidos de la Biblia.